Por favor. A ver, ahí. Sí, ahí está bien. Ya. Bueno, hablar sobre la hipoacusia es la disminución de la sensibilidad auditiva de uno o ambos oídos y puede presentarse en distintos grados de pérdida auditiva. Siguiente diapositiva, por favor, profesora. Y ya. Y debido a esto, hay varios grados que es hipoacusia conductiva, cuando la afectación es en el oído externo. La hipoacusia neurosensorial, cuando afecta al oído interno, la mixta, cuando afecta a ambos oídos, y la central, cuando las lesiones se dan en los centros auditivos del cerebro. Para que uno pueda escuchar el sonido, tiene que haber llegado al oído interno y activarse las células ciliadas. Para esto, la onda sonora sigue dos rutas, que es la vía aérea, que se da a través del oído externo, haciendo vibrar el tímpano, la cadena osicular, y vibrando los líquidos internos, y así se activan las células ciliadas. Y también se puede dar por la vía ósea, que es cuando vibran las células óseas y esto activa las células ciliadas. La clasificación, bueno, en el rango normal, que nosotros escuchamos desde 0 a 25 decibeles, ya una hipoacusia leve, que sería hasta los 40 decibeles, moderada, de 41 a 55 decibeles, una hipoacusia moderada severa, hasta los 70 decibeles, una hipoacusia severa, que sería en el rango de 71 a 90 decibeles, y la hipoacusia profunda, que es ya mayor a 90 decibeles. La hipoacusia neurosensorial es la disminución, disminución de la capacidad auditiva por alteración a nivel del oído interno, ¿no? Y ya en la siguiente diapositiva, por favor, profesora, que es la hipoacusia neurosensorial ya inducida por ruido en el lugar de trabajo, es por la exposición prolongada a niveles peligrosos de ruido en el trabajo. Y las causas, bueno, pueden ser por un traumatismo craneal o por una meningitis bacteriana, que es una enfermedad inflamatoria que afecta a las meninges, que son membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. ¿En qué se relaciona esta meningitis con el hipoacusia neurosensorial? En que da muerte a las células ciliadas en la cóclea. Y esto conduce a una pérdida auditiva de leve a media. La exposición constante a ruidos, y bueno, también hay uno que es la enfermedad de Meniere, que es un trastorno al oído interno que causa un mareo. También tinnitus, que es la pérdida de audición que aparece y desaparece. O sea, la sensación de percibir un dolor en el oído. Dentro de los síntomas, puede ser leve o profunda, se afecta a uno o los dos oídos. En este caso estaríamos hablando, uno, si es una hipoacusia neurosensorial unilateral, y dos, sería una hipoacusia neurosensorial bilateral. Si solo afecta a un oído, puede haber problemas para localizar de dónde provienen los sonidos. Si afecta a los dos oídos, hay una dificultad para entender palabras o incluso cuando en tonos altos. En la siguiente diapositiva, hablo sobre las medidas preventivas. Por ejemplo, en el ambiente de trabajo, una evaluación de riesgos higiénicos, que es el primer paso que se debe realizar en cada puesto de trabajo, con el fin de conocer la magnitud del riesgo y así vamos a aplicar las medidas de prevención. Esto depende de la intensidad del ruido. Y la evaluación de protectores auditivos, que esto es como que el último paso, ¿no? Pero es el más utilizado, ¿no? Usan para el ruido tapones, los cascos integrales antirruido, cascos de comunicación para recibir señales, los protectores para la reducción activa del ruido. También la señalización de las zonas de exposición. En los lugares de trabajo en que los trabajadores pueden verse expuestos a niveles de ruido que sobrepasen los valores superiores de exposición, que dan lugar a una acción, ¿no? Una señalización
de obligación de utilizar el equipo de protección individual frente al ruido, cualquiera que sea el tiempo de permanencia, ¿no? En la siguiente diapositiva, profesora, por favor, las medidas de protección, que, por ejemplo, eliminar el riesgo, también el mantenimiento correcto de la maquinaria y de las herramientas. El aislamiento es cuando el riesgo no puede ser eliminado, pero sí puede ser aislado. Por ejemplo, con barreras acústicas, el panel amortiguador no debe estar en contacto con ninguna pieza de la máquina. Hay paneles aislantes que deben ir forrados por dentro con un material absorbente de sonido, ¿no? También aumentar la distancia entre el trabajador y la fuente de ruido, porque cuando se duplica la distancia, esto hace que el ruido disminuya en 6 decibeles. También las medidas organizativas, que es, por ejemplo, modificar los métodos de trabajo para disminuir el tiempo de exposición al ruido, rotación, ¿no?, de los trabajadores en los puestos de trabajo, para así también reducir la exposición individual al ruido, informar a los trabajadores sobre los riesgos de ruido, los factores de riesgo y cómo prevenirlo. En la siguiente diapositiva, por favor, profesora. Sobre la salud de los trabajadores, la vigilancia de salud. Bueno, primero, hacer un historial laboral donde se detalla la exposición al ruido del trabajo actual y los trabajos anteriores. Una historia clínica con los datos personales del trabajador, la publicación clínica específica que consta de 3 apartados, que es la otoscopía, audiometría y acuometría. Por ejemplo, la audiometría es la medición de la capacidad del oído de percibir vibraciones, ¿no? Un examen que evalúa la capacidad para escuchar sonidos, que varía según la intensidad y el tono. Bueno, ahí vemos una imagen sobre la audiometría. Por ejemplo, eso el oído, por ejemplo, ahí hay como el símbolo de menor, que es de color rojo, que eso representa al oído derecho, y que dice que el sonido está entrando por la vía ósea. El circulito rojo, que representa el oído derecho y que nos dice que el sonido está entrando por la vía aérea. Y la X azul, que representa al oído izquierdo y que, bueno, es por vía aérea, y el símbolo de mayor, que sería que el sonido está entrando por vía ósea, pero en el oído izquierdo. Entonces, cuando estos están en el mismo, o sea, no están separados, ahí vemos que están juntos, y que el nivel de decibel está por debajo de los 20 decibeles, nos dice que es una hipoacusia neurosensorial bilateral. Y para esto, ¿cómo se puede manejar? Se puede poner audífonos convencionales. Por ejemplo, cuando en la hipoacusia leve o moderada, el tratamiento más habitual es la colocación de audífonos convencionales, pero ya no es tan útil cuando la hipoacusia es más profunda, porque al amplificar los sonidos suenan más altos, pero no tan claros. En una hipoacusia profunda de un solo oído se evalúa el implante de conducción ósea que transmite el sonido a través del hueso del cráneo, desde el oído dañado hasta el oído interno. Cuando ya es bilateral, se opta por implantes cocleares, bilaterales porque afecta a ambos oídos. Ahí se opta por implantes cocleares, que es un dispositivo electrónico que se implanta en el oído medio por cirugía para estimular directamente el nervio auditivo. Esto va a convertir las ondas sonoras en impulsos electrónicos que el nervio auditivo llega
al cerebro, recuperando así la sensación de oír. Eso es todo, profesora. Gracias. Gracias, Gabriela. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre la exposición de Gabriela? ¿Nadie? ¿Nadie tiene ni un comentario? Escucharon toda la exposición, ¿verdad? A ver, preguntemos. Raquel. Raquel Chávez. Raquel, ¿estás ahí? Raquel no está. Elizabeth. Elizabeth Profesora. García. ¿Estás ahí? Sí. Elizabeth, ¿algún comentario sobre la exposición de tu compañera Gabriela? No, profesora. ¿Sobre qué estamos exponiendo ahora? La hipoacusia. ¿Ese es el tema hipoacusia? Los traumatismos del oído. Ya, ¿y qué es un traumatismo de oído? Es una lesión que le da al oído interno ¿Por qué? por ruidos muy fuertes. ¿Por qué más? Por el agua también puede ser. Ya. A ver, ¿alguien más? A ver. Anthony. Profesora, disculpe, llegué tarde, pero sí he logrado escuchar algo. Si desea, le doy mi comentario y una pregunta. ¿Cuál es tu comentario o pregunta? Bueno, de que hay diferentes tipos de traumatismo del oído y la hipoacusia sería como un consecuente, ¿no? De un traumatismo del oído, porque es la disminución de la sensibilidad auditiva, pero o sea, a largo plazo. Es como que se suma, porque la persona está expuesta continuamente a ruidos fuertes y no tiene un EPP adecuado o no hay un horario indicado para la persona, entonces está expuesta mucho tiempo al ruido, al nivel de sonido alto. Pero mi pregunta sería, si va a ser una audiometría, o sea, ¿cuál sería el periodo indicado para la persona que está trabajando, ¿no? Por decir, digamos que fuera un trabajador de construcción, el cual se encuentra con una taladradora y el trabajo que va a realizar él va a ser por una semana. ¿2 veces sería lo correcto? O sea, al ingresar, al ingresar, eso es lo que no tenía bien claro. Porque, o Bien, sea, ya, igual Anthony. va a disminuir su eso, ¿no? Igual le van a dar un EPP y tampoco no se sabe si es el indicado, porque no, o sea, le dan sus orejeras o tapones, eso no, o sea, no se sabe uno a ciencia cierta si le está ayudando o no. Ok, Anthony. El jueves que tenemos clase nos toca vibración y ruido y vamos a ver ese tema, ¿ya? ¿Cuál es tu tema, Anthony? Mi tema es convulsiones, profesor, y me llamó lista y no estuve presente. Llegué lo más Ya, rápido que pude a mi casa, pero ya no te estoy acá. preocupes. Y ahí cuando te toque te llamo, porque creo que te toca hoy día. Eh, Andrés Choque, ¿cuál es tu tema? Sí, diferencia entre luxación, esguince y fractura. Ok. Lo que quiero que se den cuenta es que estamos exponiendo ahora todo lo que son accidentes de trabajo porque estamos viendo temas de primeros auxilios. Entonces, no estamos viendo patología de enfermedad profesional. Aquí, ¿cómo se llama? Parece que,
Gabriela, ha tenido una pequeña confusión, o sea, no has entendido del todo tu tema. Los traumatismos son algo agudo, ¿no? Un golpe, algo súbito, es un accidente. Hoy lo que estamos revisando son accidentes de trabajo y en la primera asignatura que se dio a todos vimos enfermedades profesionales. Ahí todos vimos enfermedad profesional, ahora estamos en accidentes, ¿no? Si bien traumatismos de oídos tenemos un montón, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si el trabajador estaba trabajando en un área productiva y de pronto tuvo un golpe, un trauma directo con un objeto contundente, con una caja, con un palo, con lo que sea, y produce un trauma directo, ¿no? También existe otro tipo de traumatismo que de repente entra algún tipo de sustancia, entra una esquirla, entra alguna partícula que sea pues puntiaguda, ¿no? Y produzca lesión, ¿no? Acá lo que tenías que haber visto era traumatismos que produjeran sangrado, heridas, ¿no? En el oído, que fuera algo agudo de un momento a otro y que tenías que tener primeros auxilios para ese tipo de lesión y las medidas para que puedan derivarlo a urgencias o al tópico de medicina, ¿no? También hay un tipo de hipoacusia que es que es condicionado por un traumatismo de oído, pero no es este tipo de hipoacusia que tú me estás presentando, es el de hipoacusia neurosensorial bilateral, que es producida por exposición al ruido de larga data, ¿no? Que quiere decir que está expuesto mucho tiempo, meses, años, y que le puede producir una hipoacusia neurosensorial bilateral, ¿no? Por motivo del trabajo, como bien lo has dicho, por la exposición al ruido, porque no usaba EPPs adecuados o de repente no los quería utilizar, ¿no? Lo que sí tenemos por trauma acústico, por trauma de ruido, es ¿cómo se llama? El tema de lo que dijeron por barotraumas, ¿no? Y también tenemos por una exposición al ruido, pero aguda, ¿no? Por ejemplo, el trabajador estaba haciendo una labor hoy día en un área X y de pronto el del costado no se percató que el trabajador estaba sin EPP y de pronto el que estaba al lado haciendo otra labor prende de repente, pues, qué sé yo, la compresora o un ruido intenso que lo que le hace es que ese trabajador, como le produjo un trauma acústico grave, que incluso hasta puede sangrar el oído por un ruido intenso, agudo de un momento a otro, que le produce una lesión interna y le produce yo he visto casos en emergencia que han llegado por un severo dolor de oído y tienen una sordera temporal solamente del oído que estaba cerca al equipo, ¿no? Entonces, y yo lo que vi fue un motor que se prendió justo al costado de él y lo prendieron, no se dio, el que prendió el motor no se dio cuenta que estaba este señor al costado y estaba sin EPP. Entonces se prende el motor y justo le da el ruido para el oído derecho y hizo un grave trauma que llegó a la emergencia sordo, ¿no? No escuchaba, con náuseas, con vómitos, ¿no? Incluso sangró ese oído y se le dio un tiempo para evaluar y luego le hicimos seguimiento, recién recuperó la audición, no al 100%, pero sí mucho, más o menos un 80%, después de 6, 8 meses más o menos aproximadamente, ¿no? Y volvió a tener, bueno, algo parecido a lo que escuchaba antes, ¿no? Pero eso fue agudo y fue de un solo oído, ¿no? Siempre los traumas agudos son de un solo oído, ya eso también tiene que quedar claro. Entonces, lo que teníamos que hablar hoy día era traumatismo, o sea, un trauma directo de oído por golpe, por esquirla, por objeto, por un objeto extraño que entra al oído, sangrado, o por este tipo de ruido agudo, ¿no? Que puede ocurrir de un momento a otro sin que el trabajador se percate y que pueda producir traumatismo, ¿no? Esto en el área, obviamente, de trabajo, ¿no? Porque también hemos visto trauma agudo fuera del lugar de trabajo. Una vez también vimos a un peatón que estaba fuera justo de un hospital y estaba parada al costado de él una moto de esas gigantescas que tienen unos motores también potentes y parece que lo tenía prendido, pero no sé, hizo un ruido extraño, se aceleró de forma brusca y también este señor era un adulto mayor que supongo que también debe tener algún tipo de lesión en oído y este señor se desmayó por el ruido, ¿no? Fue tan intenso que se desmayó, lo trajeron inconsciente a la emergencia, ¿no? Y había sido solamente por ruido, o sea, entonces
esos son traumas agudos, ¿no? Entonces, acuérdense, chicos, que lo que estamos viendo ahora en esta segunda asignatura ya no son enfermedades profesionales, sino son accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, solamente para aclarar este tema. Bien, entonces vamos a Profesora, la siguiente. Dime. y una pregunta, y a veces escucho que hay infecciones de oído, ¿no? Y eso también se puede dar en algún trabajo, y puede ser enfermedad ocupacional. No, infecciones de oído no. Las infecciones les puede dar a cualquiera, no es una enfermedad profesional. Revisen, les vuelvo a repetir, revisen la resolución ministerial 480, está todo el listado de enfermedades profesionales, ahí ustedes tienen que saberse de memoria cuáles son esas enfermedades profesionales y cuáles no son. La infección de oído no es una enfermedad profesional. Dentro del grupo de las infecciosas están solamente está la TBC, hepatitis B, hepatitis C, VIH y cómo se llama y otras carbunco, enfermedades ocasionadas porque hay trabajadores que están expuestos directamente a esas bacterias o virus. ¿Quiénes son? Los trabajadores del sector salud, los veterinarios que trabajan con animales que le puedan pasar ese virus o la bacteria, ¿no? Entonces, no es una mina, un proceso infeccioso no es una enfermedad profesional, porque no es mi exposición a esos gérmenes no está dentro, o sea, no es producto de mi trabajo, no es producto de que me infecté dentro del trabajo, pero no producto de mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en una empresa de manufactura y de repente vino alguien con coronavirus y contagia al del costado porque no se estaban protegiendo, no es una enfermedad profesional porque ustedes no trabajan expuestos directamente a nadie con coronavirus, no es el motivo, se infectaron circunstancialmente, ¿no? Igual, si alguien entró a trabajar y tenía a cualquier puesto, ¿no? Y tenía una infección ya leve de oído y luego esta se incrementa, también le puede producir pus, ¿no? Lesión, dolor, y obviamente tienen que mandarlo a una emergencia para que evalúen ese oído. Pero eso no es un trauma o un traumatismo, ¿no? Y tampoco es una enfermedad profesional. Eso tiene que quedar muy claro, no confundan, ¿no? Profesora, pero supongamos que tenemos a un Sí. trabajador que hace soldadura, o sea, un buzo, y o sea, no es una enfermedad ocupacional, ¿no? Ya. Pero se puede dar recomendaciones de que a un nivel de agua profunda, como es un nadador, puede entrarle agua al oído y causarle una infección por el agua retenida en el oído, ¿no? Por una otitis, una inflamación, o sea, no es una enfermedad ocupacional, pero al menos darle recomendaciones, ¿no? O, o estoy exagerando. Ya, hay buzos que son profesionales, o sea, también a ellos se aplica también enfermedades profesionales. Pero claro, o sea, ellos lo que tienen son, o sea, tienen barotrauma a nivel, vimos eso cuando nos estaba en la clase de barotraumas, ¿cómo se llama? Cuando hicimos ya la clase de los buzos, ellos tienen lesiones neurosensoriales, tienen problemas también de oído, tienen problemas respiratorios, tienen problemas cardiovasculares, tienen problemas dermatológicos, tienen un montón de problemas por no prepararse adecuadamente. Por eso que el buzo profesional tiene clases súper intensivas, tiene teoría, tiene todo antes de ingresar y tiene que saber cómo descender y cómo subir nuevamente a la superficie, porque no es fácil, no solamente es bajar y subir. Mientras menos rápido subas, mejor. Mientras más rápido subas, más problemas de salud va a tener. Y no solamente una infección de oído, o sea, la infección de oídos no es porque el agua esté en los oídos. Ojo, cuando nosotros entramos a la piscina o entramos al mar a bañarnos, por estar ahí expuestos al agua no nos va a producir una lesión, no nos va a producir a todos una infección de oído, ¿no? Hay muchos factores para que yo pueda tener una infección de oído, empezando porque tenga gérmenes en la garganta. Yo puedo tener una faringitis, una faringoamigdalitis, una amigdalitis supurada, crónica o aguda. Eso también ya lo vimos anteriormente, que existe una conexión, ¿no? Por la trompa de Eustaquio, por acá, por esta trompita, pueden entrar
secreciones provenientes de la faringe, o sea, de la garganta. Al entrar los gérmenes por acá me producen una infección de oído. Es más común que yo tenga una infección de oído por gérmenes que están dentro de la garganta y ingresen al oído interno, a que me ingrese un germen de acá afuera, ¿no? Las infecciones que están acá afuera generalmente suceden porque tuve un granito, una herida por acá, me rasqué, me raspé y entonces me entró un germen y esto me hizo que tuviera pus por acá y esto menos grave, ¿no? Es más grave cuando entra un germen de garganta y viene hacia acá, hacia el oído. Entonces, las infecciones de oído también, bueno, ustedes no saben mucho la fisiopatología, pero les estoy indicando ahora, así que ustedes ahora se van a hacer un poco más expertos, ¿no? Entonces, el problema de oído, de infección, generalmente de adentro, es internamente. Las externas son pues por falta de limpieza, por pequeñas heridas, por infección y que un germen de acá ingrese acá. Es poco común, pero también sucede. Hemos visto también infecciones que iniciaron en la parte externa del oído. Pero por tener agua acá, no. Si el oído está limpio, si el oído está sano, no hay infección interna por acá. El estar sumergido en el agua no va a producir infección. Lo que vimos fue que producía, por diferencia de presiones, ¿no? Como había más presión de oxígeno, eso sí me iba a producir lesión a nivel de acá del tímpano, ¿no? Entonces el tímpano que está así medio planadito se abombaba y se podía romper. Y eso era un barotrauma de oído por diferencias de presiones. Pero acá estamos hablando de otro tipo de sea una bacteria o sea un virus. Si no hay bacteria, no hay virus, no hay infección. ¿Ok? Ya, profesora, queda. Gracias. Bien, ¿quién sigue? Dávila. ¿Estás ahí? Sí, profesora, sí, aquí. Nicolás. ¿Sí? Sí, profesora. Presentación, ¿verdad? Ya, ok. Profesora, Ya, bien. profesora, profesora, al final puede darme tiempo para exponer yo. Se salió la profesora. Se acaba de desconectar la profesora. Rayos, en visto y en vivo. Y Justo le iba a decir para que me deje exponer y mejor me Un salgo. ratito, no sé por qué me salí. Ya, a ver, Le quería pedir un favor de que si después un me ratito, pudiera, ratito. ¿Qué pasó? si pudiera darme después tiempo para poder exponer. ¿Quién está hablando? Anthony Fernández. ¿Quién está hablando? ¿Anthony? Sí. Ya, ¿qué pasa, Anthony? ¿Qué me decías? Si después me pudiera dar un espacio para poder exponer, digo. El internet está un poco mal. Parece que todo el mundo se está conectando a esta hora. Ya entendí. Acá has llegado tarde. Ya, ¿quieres exponer primero, Anthony? Ya, normal. Ya. Ya, Anthony, a ver, vamos a poner tu exposición. Hecho. ¿Ok, Anthony? ¿Ya ves tu exposición? Sí, ya está, ya. ¿Pueden escucharme bien? Sí, ¿no? Sí, te escucho. Ya bueno, voy a subir igual el volumen. Ya bueno. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta noche me ha tocado exponer sobre lo que es convulsiones. Mi nombre es Antonio Fernández Ábalos y voy a comenzar. Siguiente, profesora. Para saber lo que es, o sea, para exponer lo que es convulsiones, primero tenemos que definirla. Una convulsión es una alteración eléctrica repentina y descontrolada del cerebro.
Puede provocar cambios en la conducta, los movimientos o los sentimientos, así como en los niveles de conocimiento. Ahí ven en la foto. Ahora, existen muchos tipos de convulsiones que varían según su intensidad. Estos se difieren según dónde y cómo se producen en el cerebro. Más adelante lo vamos a ver. La mayoría de convulsiones duran dentro de 30 segundos a 2 minutos. Ahora, las convulsiones que duran más de 5 minutos ya constituyen una emergencia médica. Son más frecuentes de lo que la mayoría cree y estas pueden ocurrir durante un accidente cerebrovascular, un traumatismo cerrado en la cabeza. Esto de traumatismo cerrado en la cabeza es un golpe en la cabeza que no deja abertura. Una infección como la meningitis u otras enfermedades, pero aún así se desconoce la causa de la convulsión. Es por eso que en diagnósticos vamos a ver cómo ver si es una infección por meningitis, ¿no? Ahora, la mayoría de trastornos convulsivos se pueden controlar con medicamentos, pero el tratamiento de las convulsiones puede tener un impacto significativo en tu vida cotidiana debido a los medicamentos que un especialista, un profesional de cuidado de la salud, te lo tiene que dar para equilibrar el control de estos medicamentos y de tus convulsiones por los efectos secundarios de estos medicamentos. Siguiente, profesora. Ahora, dentro de las causas y síntomas, las causas más frecuentes de las convulsiones es la epilepsia, sin embargo, no es la única. A veces las convulsiones se pueden producir por fiebre alta, que está asociada a una infección como la meningitis, la falta de sueño, baja de sodio en la sangre, que puede ocurrir con la terapia diurética, un traumatismo craneal que provoca un sangrado en la zona del cerebro, un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, el uso de drogas legales o recreativas, el consumo de exceso de alcohol o una intoxicación, ¿no?, extrema. Y dentro de los síntomas que se pueden dar, pueden oscilar, ¿no?, entre leves y graves según el tipo de convulsión. Pueden causar confusión temporal, episodios de ausencias, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida de conocimiento, síntomas cognitivos como miedo o ansiedad. Esos pueden ser los síntomas. Siguiente, profesora. Como al comienzo les comenté, siempre esto va a ser dentro de los síntomas que se pueden dar, va a ser dependiendo del nivel de la convulsión, ¿no? Depende del tipo y del nivel. Se pueden clasificar en dos grandes grupos, focales y generalizadas. Y las focales es cuando la causa de la actividad cerebral anormal es en una parte del cerebro, así como se muestra en la imagen. Y estas se pueden dar con alteración de la conciencia o sin pérdida del conocimiento. Con la alteración de la conciencia, pues, uy, ¿qué pasó? Ah, ya. Con alteración de la conciencia puede haber es un cambio o la pérdida del conocimiento y la persona puede estar mirando fijamente al espacio o no responder con normalidad al entorno, ¿no? Realizar movimientos repetitivos como frotarse las manos, mascar o caminar en círculos. En cambio, cuando es sin pérdida del conocimiento, las convulsiones pueden alterar las emociones, como cambiar la manera de oler, sentir, saborear, pero sin perder el conocimiento. También pueden provocar movimientos espasmódicos involuntarios en una parte del cuerpo, por decir en un brazo o en una pierna, y te puede dar como hormigueo, mareo o luces así parpadeantes. Ya, entonces estos síntomas normalmente de las convulsiones focales suelen confundirse con otros trastornos neurológicos como enfermedades mentales o la migraña, y no darse cuenta de que estás sufriendo una convulsión, ¿no? Sin pérdida de conciencia, una convulsión focal, mejor dicho. En cambio, en las generalizadas, siguiente, profesora, que las que vamos a ver, son varias. Son las siguientes, ¿no? Son varias. Son las crisis de ausencia, las crisis tónicas, crisis atónicas, las clónicas, las mioclónicas y las toniclónicas. Si bien son varias,
son muy específicas, ¿no? Por decir, la crisis de ausencia normalmente ocurre en niños y es cuando el niño se pierde la mirada en el espacio o hace movimientos corporales útiles como parpadeo o chasquido de labios. En cambio, las crisis tónicas pueden causar rigidez muscular. Generalmente afectan los músculos de espalda, brazos y piernas, y estos pueden provocar que la persona se caiga. Acá en la foto se ve, es una fase tónica, está sufriendo una rigidez muscular de la espalda. Las atónicas son también conocidas como convulsión de caída, son pérdida de control muscular y pueden provocar un colapso repentino. Las clónicas se asocian con movimientos musculares espasmódicos y repetitivos o rítmicos. Generalmente estos afectan el cuello, la cara y los brazos. Acá también en la imagen se puede ver que la persona tiene rígidos los músculos de los labios y está así, ¿no? Como que masticando así. Más adelante vamos a ver en las sugerencias que no se le debe poner nada a la boca a la persona porque puede afectar a lo que es lo que es la mandíbula o fácilmente puede romper el objeto que vas a tratar de meter a la boca o puede atorarse con esto, ¿no? En lo que es crisis mioclónicas, generalmente aparecen como movimientos espasmódicos breves o repentinos, como sacudidas de brazos y piernas. Y por último, las toniclónicas son conocidas como epilepsias, son crisis de epilepsias más intensas y estas pueden causar una pérdida abrupta de conocimiento o rigidez o sacudida del cuerpo, ¿no? Y en ocasiones, pérdidas de control de la vejiga o mordedura de la lengua. Normalmente no se recomienda poner nada a la boca, pero averigüe más a menudo, más a fondo y lo que se trata de poner es como un paño para que no llegue a morderse la lengua, no llegue a lastimarse la persona en sí. Pero en general no se recomienda poner nada en la boca. Siguiente, profesora. Profesora. Para el diagnóstico, como bien les dije, las causas pueden ser por diferentes razones. Se pueden hacer los siguientes exámenes, ¿no? Un examen neurológico para evaluar la conducta, para tus habilidades motoras, tu función mental, determinar si tienes un problema en el cerebro o en el sistema nervioso. Un análisis de sangre para ver, detectar signos de infecciones, enfermedades genéticas o de desequilibrios en los niveles de azúcar de sangre o electrolitos. También se puede hacer una punción lumbar. Esto más que todo para lo que es, si tienes una infección, entonces se extrae una muestra del líquido cefalorraquídeo. Lo que es entre electroencefalografía y tomografía computarizada son para ver si la causa de las convulsiones es debido a que tienes un tumor en la cabeza, ¿no? Y explores, o sea, tienes anomalías en el cerebro, o tumores, o un sangrado, o quistes en la cabeza. Y finalmente lo que es imágenes por resonancia magnética para detectar lesiones o anomalías en el cerebro, que también puede causar las convulsiones. Siguiente, profesora. ¿Qué se puede hacer durante las convulsiones? O sea, ¿qué es lo principal, no? ¿Qué hacer con la persona durante la convulsión? Evitar que el paciente se haga daño. O sea, como bien les dije, hay diferentes tipos de convulsiones. O sea, protegerlo de la caída para que no se haga daño, acostarlo en el suelo, apartar todos los objetos a su alrededor que le puedan hacer daño, procurar poner a la persona hacia su lado izquierdo para evitar que si vomita, el vómito salga, o sea, para hacer que el vómito salga hacia afuera y no se ahogue con su propio vómito. No poner nada en la boca por la fuerza debido a que estaba en la rigidez de los músculos y está apretando los dientes. No tratar de parar los movimientos convulsivos, o sea, esperarlo ahí a la persona que reaccione después de su momento de convulsión y tratar de ver el tiempo, ¿no?
de la persona en su episodio de convulsión que está dándose. La mayoría de convulsiones no son peligrosas, no necesita llamar a un médico o una ambulancia, excepto si no se conocen antecedentes de la persona, o sea, si la persona ya ha tenido una o más convulsiones. Si la convulsión dura más de 10 a 15 minutos, en estos casos se llama una emergencia, pero, o sea, no vas a esperar, no vas a ver a la persona 10 minutos en el piso haciendo su movimiento espasmódico, ¿no? Normalmente a los 7 minutos ya se llama a un especialista y para que vea el caso. Cuando la convulsión se ha acabado, permita que la persona descanse si así lo desea. Ahora, si bien es cierto, no se introduce ni los dedos ni objetos metálicos entre los dientes. A lo máximo, si es que va a hacerse daño a la lengua, ¿no? Por eso, un pañuelo enrollado, para evitar que se muerda específicamente la lengua. No se haga daño ella sola. Siguiente, profesora. ¿Cómo podríamos nosotros prevenir las convulsiones? Manteniendo un ritmo de sueño estable, durmiendo las suficientes horas, no beber bebidas de alcohol ni drogas en exceso, no consumir drogas totalmente, ni beber en alcohol en exceso, no tomar medicamentos por su cuenta si es que uno sabe que sufre de convulsiones. O sea, si ha tenido 4 a 5 de convulsiones normalmente, entonces ya sufres de epilepsia. En estos casos, no automedicarse, sino ir a consultar hacia un médico y que este especialista te recomiende los medicamentos adecuados. Y también sabiendo de que vas a tener este especialista te va a hacer un seguimiento debido a los efectos secundarios que la medicina te va a dar, ¿no? Evitar estímulos luminosos o sonidos fuertes, si en caso ya sabes que sufres de convulsiones. Y por último, la última PPT, profesora. Lo que es conclusiones, entonces se debe tener mucho cuidado durante las convulsiones porque se puede producir complicaciones como caídas, el ahogo con su propio vómito, si la persona está si la persona, por decir, no sabe que sufre de esto, o si ya se sabe que sufre de esto, pero se está medicando en un trabajo, no le podríamos poner de chofer porque podría causar un accidente automovilístico, se puede dar complicaciones como en el brazo, o va a tener problemas de salud emocional. Las convulsiones son diferentes que las epilepsias, y esto es lo que les dije, ¿no? En caso de tener 2 o más convulsiones, tiendes a tener convulsiones recurrentes, podrías padecer de epilepsia, y finalmente la mayoría de trastornos convulsivos se puede controlar con medicamentos, pero el tratamiento de convulsiones puede tener un impacto significativo en tu vida diaria. Por lo tanto, se tiene que ir a un especialista a que te dé las medicinas adecuadas y no automedicarse. Esto sería todo, profesora. Y por último, allí puse una imagen pequeña en la parte de abajo donde son tipos de convulsiones, ¿no? De que uno mayormente al ver a la persona en este episodio se asusta y trata de ayudarlo, trata de detenerlo, y eso no es lo adecuado, ¿no? Lo principal es mover todas las cosas que están a su alrededor, y no, para que no se lastime, esperar a que termine, y finalmente si ya se está tomando un periodo largo en su episodio, llamar a un especialista de la salud, ¿no? Esto pasando los 5 minutos o 10 minutos ya no es normal, y ahí en ese caso se los llama. Ya, profesora, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Anthony. Bien, entonces ya vieron sobre las convulsiones. Entonces no tienen que decir que todo aquel que convulsiona tiene epilepsia. Son 2 cosas diferentes, como bien lo ha explicado su compañero, ¿no? Hay personas que tienen epilepsia, ¿no? Diagnóstico de epilepsia desde niños, ¿no? Algunos desde nacimiento. Puede ser que tengan este problema porque han tenido un problema desde el momento del parto, ¿no? Se aplastó mal la cabecita y tiene lesión cerebral
y el conducto eléctrico del cerebrito no funciona bien y van a convulsionar toda su vida. Y ya están con diagnóstico de epilepsia y toman medicamento toda su vida, ¿no? Y son niñitos y cuando crecen y adolescentes, a pesar de los medicamentos, el medicamento no garantiza que no convulsione. Así es que toda persona que tiene diagnóstico de epilepsia, cuando se haga el examen médico ocupacional hay que ver a qué puesto de trabajo se está presentando. Como dijo su compañero, no puedo colocar a trabajar a alguien que tiene diagnóstico de epilepsia. Acuérdense, no es convulsión, sino de epilepsia, ya diagnosticado con tratamiento y todo. No no es candidato para trabajar y manipule ningún tipo de maquinaria. Ni puede conducir, ni tampoco puede estar trabajando con maquinaria tipo, ni un vehículo, ¿no? Ni tampoco con maquinaria tipo las líneas de trabajo en las empresas, porque puede caer sobre esta, se puede accidentar, se puede lesionar, amputar y puede ocasionar también accidente al compañero que está al costado. Entonces, esa persona va a tener que trabajar en un área, digamos, pues, administrativa, ¿no? No para ser operario, no para trabajar en un área netamente operativa, ¿no? Y siempre con distanciamiento, porque como bien lo ha dicho su compañero, se puede caer en cualquier sitio y él mismo sin darse cuenta se va a lesionar. Generalmente ellos no se acuerdan luego que han tenido una crisis epiléptica, ¿no? Entonces ellos no recuerdan y se autolesionan porque tienen cosas a los costados. Entonces en ese momento que hay que hacer, darle espacio, ¿no? Separar todo lo que está cerca a su alrededor. Lo ideal es que ponerle un pañuelo, pero ya últimamente nadie usa pañuelo. Entonces, siempre que se pueda, ¿no? Se puede hacer que con su misma ropa se pueda colocar dentro de la boca para que no se lesione la lengua, pero no otro objeto, ¿no? Y teniendo cuidado porque también puede presionar y puede chancar los dedos a ustedes también y ahí sí, ese sería otro accidente, aparte de una caída de alguien que estaba convulsionando. Entonces, esto es diferente porque eso ya es un epiléptico, ¿no? Que ya está diagnosticado, está con tratamiento. Y la epilepsia se puede activar, o sea, el que es epiléptico y toma sus pastillas, se puede activar mucho más con este tipo de tipos. O sea, el que ya es epiléptico, si no duerme bien, va a tener más episodios de convulsión. El que ya es epiléptico y consume drogas o alcohol va a tener más episodios de convulsiones, ¿no? El medicamento no va a ayudar mucho. Y también, si el que ya es epiléptico deja de tomar sus pastillas o se automedica, se autorretira, se autoaumenta medicamentos, también va a convulsionar más, ¿no? El que ya es epiléptico y está expuesto a un ruido muy fuerte, se prende una sirena, por ejemplo, y no está con protector, va a convulsionar probablemente. Y también los estímulos luminosos. Ustedes no sé cuando han visto en la calle en la noche que pasan esos señores de serenajo con esa luz azul, roja, los policías, con esas, están no están en una emergencia, pero están ahí andando a cámara lenta con esas luces, las circulinas, ¿no? Con luces intensas, ¿no? Y a veces está uno en tráfico, parado en medio del tráfico, media hora, una hora. Si hay un niño o un joven o una persona adulta o adulto mayor que es epiléptico, eso le puede ocasionar, le puede despertar e iniciar una crisis convulsiva, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes que lo sepa el que es epiléptico, ¿no? Pero aparte tenemos, como su compañero ha dicho, lo que no son epilépticos, o sea, aquel que por primera vez en su vida convulsiona, ¿no? Y si no sabemos si entró a trabajar y ya se le hizo su examen médico y él no dijo que era epiléptico, no se puede saber. Entonces, aquel que por primera vez hace una crisis, hace una convulsión, ese tiene el mismo tratamiento que uno que ya tiene epilepsia, ¿no? O sea, las mismas medidas de seguridad que han sido expuestas acá. Y ese trabajador, cuando pase su crisis convulsiva, porque no es, como bien ha dicho Anthony, no es una emergencia, o sea, no tengo que llevarlo a la emergencia al hospital, no, porque su crisis va a pasar, ¿no? A no ser porque pase más de 5 minutos. Entonces pasa más de 5 minutos
no deja de convulsionar, entonces allí sí tienen que trasladarlo, ¿no?, a un centro médico más cercano para ver que lo estabilicen. Pero si pasa la convulsión en menos de 5 minutos, se tranquiliza, si quiere descansa, algunos pierden esfínteres, algunos orinan, otros se pueden defecar ahí. Entonces, obviamente que va a tener que, va a pasar pues un evento muy vergonzoso, ¿no? Pero igual, pues, si tienen ducha, se bañará, se cambiará, algo hará para que se pueda ir. Pero después de eso, ese trabajador tiene que pasar una consulta médica. ¿Con quién? Con el neurólogo, ¿no? El neurólogo es el especialista que ve ese tipo de enfermedades. Entonces, él es el que va a indicar todos los exámenes que están indicados acá, ¿no? Primero que va a hacer un examen neurológico, una historia clínica, preguntarle si tenía otros eventos, qué sé yo, los exámenes de sangre. La punción lumbar solo si es que hay signos o síntomas del proceso infeccioso, ¿no? No a todos no a todos le van a hacer una punción lumbar. La electroencefalografía para ver si es que tiene canales de puntos, como acá está la foto. Lo que me ve el electroencefalograma es que sí hay puntos que tienen mayor cantidad de electricidad, y es ese punto de donde arroja y empieza la onda expansiva para que empiece una convulsión, ¿no? Y si todo esto está normal, pues pueden pedir una tomografía o una resonancia para ver si hay alguna lesión tipo tumoral, ¿no? Entonces, y esto no es que yo tuve una convulsión y yo me hago todo esto, ¿no? Pero tienen que ir con el neurólogo para que indique qué exámenes le corresponden. Entonces, con eso, el neurólogo va a determinarlo, va a observar, le va a dar tratamiento, pero a ese trabajador, supongamos que tenemos un trabajador en la empresa que convulsiona por primera vez, no sabe que es epiléptico, tenemos que modificar el puesto de trabajo hasta que no tengamos un diagnóstico claro. No lo podemos exponer otra vez al mismo sitio, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que una vez vi un trabajador joven que nunca había tenido convulsiones, no era epiléptico, había pasado un examen bueno, los exámenes, ustedes saben que para entrar a las Fuerzas Armadas son muy exigentes también, y él había pasado todos los exámenes muy bien, y ya le iban a dar ya estaba saliendo a capitán de fragata, creo, y de pronto convulsiona. Y de la nada, ¿no? Y lo que él parece que había ocultado es que anteriormente se había caído, había tenido una lesión. Lo hicieron todos los exámenes y no aparecía nada, o sea, ni tumor, ni sangrado, nada que apareciera que tuviera el encefalograma normal, o sea, como que no era epilepsia, pero los de la Marina fueron muy radicales y le dieron de baja. Dijeron de que no podían poner al mando de uno de sus buques, de alguno de sus barcos, a alguien que de pronto iba a convulsionar y podía generar que muchos murieran o les pasase algo, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que, ya la parte médica, tener que sopesar, que estudiar y de qué recomendación se le puede dar si hay un trabajador que convulsiona, ¿no? Entonces, esto a grandes rasgos con el tema de la convulsión, ¿no? Y como les digo, no, a pesar que el trabajador está con medicamentos, eso no asegura que no va a convulsionar. Sí puede convulsionar. Y si eso es seguido, el médico le va a aumentar más dosis, más medicamentos. Eso disminuye también su grado de concentración, disminuye también su actividad motora, ¿no? Se vuelve un poquito más lento. Entonces, los medicamentos tienen ese tipo de efectos secundarios. Entonces, se tiene que estudiar bien a ese tipo de trabajador, pues, ¿no? Pero el tema acá es que, ¿qué pasa si ustedes están en trabajo y encuentran a alguien que está convulsionando? Entonces, tienen que tomar estas medidas principalmente, ¿no? Y lo otro es que también, así como hay convulsiones que todo el mundo la podemos ver, ¿no? Que son estas, ¿no? Una fase tónica que está como que estirado, y la otra que es la clónica es aquel que se mueve brazos, mueve pies, mueve todo. Entonces, eso lo puede uno ver muy bien, o sea, es notorio. Pero la que más nos asusta son las crisis de ausencia, ¿no? No sé si han visto una película de un dibujito de una lagartija que es Django, no me acuerdo, Django, que tiene una amiguita lagartija que de pronto están conversando y ella se queda mirando la nada, ¿no?
se queda ahí estática y él sigue hablando, hablando y ella se quedó como mirando el horizonte, ¿no? Entonces, es algo así, ¿no? O sea, se desconecta un rato y después vuelve a la realidad y dice, ¿qué estabas diciendo? No, y si ya le pasó varias veces, trata de que nadie se haya dado cuenta, ¿no? Pero esas crisis de ausencia le puede pasar parado, sentado, le puede pasar en cualquier posición. Imagínense, está manipulando una máquina y que está dando vueltas, ¿no? Y se queda con la mano ahí extendida y luego viene la máquina y plum, le corta. Entonces, también tenemos que verificar ese tipo de trabajadores, ¿no? Porque a veces pasan desapercibidos, a veces no lo quieren decir, ocultan información. Bien, entonces, con convulsiones, ya creo que lo tienen claro, es fácil, no solamente es observar, bueno, primero retirar todo lo peligroso a su costado, tratar de que no se golpee la cabeza, si tienen algo que poner ahí abajo, algo blando debajo de la cabeza, y si pueden ponerle un poco de tela, de su propio ropa o camisa dentro de la boca con mucho cardio, no lo jalen, eso va a producir mayor movimiento, ¿ok? Bien, ¿quién continúa? Ahora sí, no, no ha llegado Peralta, ¿no? Nicolás. Sí, profesora. Nicolás, ¿ves tu presentación? No, profesora. ¿No la ves? Sí, ahora sí la veo. ¿Ahora sí? Ah, ya, ok. Muy bien. Nicolás. Ya. Buenas noches, estimados compañeros. Buenas noches, estimada profesora. Hoy les voy a hablar sobre el traumatismo ocular. No sé si me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Oh, Sí, te escucho bien. ya, ok. Le voy a hablar sobre traumatismo ocular. ¿Qué es el traumatismo ocular? Es una lesión en el ojo glóbulo ocular, ¿no? Como sabemos, este glóbulo ocular es un tejido bastante blando y no tiene mucha protección. Solo la única protección que tiene es los párpados y la órbita. Siguiente PPT, por favor. Ya, lo podemos clasificar el traumatismo ocular por causas. Tenemos la causa mecánica y lo dividimos en dos, ¿no? En abierto y cerrado. En mecánico cerrado lo podemos subdividir en dos. Tenemos cerrado por contuso, que va a ser básicamente un impacto generado por un objeto remocontundente. Va a ser un fuerte impacto, ¿no? Por ejemplo, puede ser caerse sobre el filo de una mesa, una silla o de un vidrio, o puede ser un puñetazo, ¿no? En el ojo, ¿no? Un puñetazo. O sea, se va a producir un fuerte impacto. Y también lo podemos subdividir en laceración lamelar, que va a ser causado por un objeto punzante. Por ejemplo, un cuchillo, un vidrio cortado, o cualquier herramienta que pueda producir un pequeño corte superficial, ¿no? En este caso, en mecánico cerrado, no va a haber, no se va a perder la continuidad del glóbulo ocular, o sea, no, no va a haber destrucción de las paredes del glóbulo ocular. Ya, ahora hablamos del caso mecánico abierto. Y acá sí, en mecánico abierto sí va a haber una perforación de la estructura del glóbulo ocular, ¿no? Lo podemos dividir en cuatro. Tenemos el penetrante, que va a ser, por ejemplo, un clavo incrustado en el glóbulo ocular, ¿no? O sea, va a haber una destrucción en el glóbulo ocular, y se va a perder la continuidad, ¿no? Del glóbulo ocular. Se van a dañar las estructuras. El otro sería el perforante. Va a ser similar, ¿no? Por ejemplo, una aguja, digamos. Va a haber un orificio de entrada y un orificio de salida. Todos estos casos de mecánico abierto son bastante dramáticos porque hay mayor probabilidad de que se pierda la visión, ¿no? Que en un caso de mecánico cerrado. Y entonces en el perforante tenemos, por ejemplo, una aguja, ¿no? Que va a causar un orificio de entrada y un orificio de salida, ¿no? Se van a dañar las estructuras de las paredes del glóbulo ocular
y ese sería el caso de perforante. Luego tenemos el cuerpo extraño intraocular, que va a ser causado por el penetrante o perforante, solo que en este caso se va a alojar un objeto dentro del glóbulo ocular. Ya, y luego tenemos el estallido o rotura del glóbulo ocular, que va a ser el desgarro o rotura de la esclerótica o la córnea. Ya, luego también los podemos separar por causas químicas, ¿no? Por quemaduras por álcalis o ácidos, ¿no? En el caso de álcalis, va a haber un daño bastante agresivo. ¿Por qué? Porque va a causar una necrosis en el tejido del glóbulo ocular. Entre más tiempo esté expuesto este álcalis en el glóbulo ocular, mayor es el daño generado. O sea, se ha producido una reacción que se saponifica, o sea, el tejido glóbulo ocular lo va a transformar en jabón. Por ejemplo, tenemos, ¿qué tipo de álcalis puede ser, no? En construcción, el cemento, la cal viva, la cal apagada, la potasa. También el hipoclorito de sodio, la lejía, ¿no? Y el amoníaco, ¿no? Que es utilizado en agricultura. Ya, en las quemaduras por ácidos no va a ser una lesión progresiva como en el caso de álcalis. Y lo más frecuente es que se usa es el ácido muriático, ¿no? Y los ácidos industriales, ¿no? La gran cantidad de ácidos industriales que se usan en las industrias. El ácido acético que es usado como para teñir, ¿no? En las industrias textiles y también como aditivo en las industrias alimenticias. Ya, y en la causa por físico tenemos las radiaciones, rayos ultravioleta. Por ejemplo, los trabajadores los soldadores, ¿no? Que tienen estas quemaduras por radiación. O cualquier trabajador que esté expuesto a una zona geográfica con alta incidencia de rayos ultravioleta. Por ejemplo, en la minería artesanal, ¿no? Que se exponen estos trabajadores. Ya. Siguiente PPT, por favor. Ya. También se puede clasificar por lesión, ¿no? Similar a lo que es mecánico. Tenemos el trauma ocular cerrado, que va a ser por un golpe directo. No va a haber un daño a la estructura del globo ocular, o sea, la continuidad se mantiene. Y el trauma ocular abierto, que es ya, se pierde la continuidad del glóbulo ocular, o sea, hay un daño de las estructuras del glóbulo ocular. Siguiente PPT, por favor. Ya, tenemos cosas de traumatismo ocular, ¿no? O sea, hay muchas probabilidades de que se cause un traumatismo ocular, ¿no? Ya sea por accidente de tráfico, agresiones, accidentes domésticos, práctica deportiva, pero nosotros nos vamos a poner énfasis en accidentes laborales, ¿no? Por eso es muy importante el anamnesis agregar, ¿cómo se llama? El trabajo, ¿no? Que realiza nuestro colaborador. Siguiente PPT, por favor. Ya, voy a hablar sobre algunos casos y su manejo, ¿no? Tenemos el de fractura de piso orbitatorio, que va a ser por un mecánico contuso, o sea, va a haber un fuerte impacto y como que el glóbulo ocular se va a desencajar, ¿no? De su posición. ¿Cómo lo vamos a visualizar, ¿no? Que este trabajador tiene una fractura de piso orbitatoria? O sea, el ojo dañado lo vamos a ver más chiquito que el otro ojo. Y además no va a tener la motilidad de movimiento, o sea, de ese ojo, ¿no? Y el trabajador se va a quejar, ¿no? De que mira doble. Ya, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser el uso de antiinflamatorios para que el edema disminuya el encarzamiento muscular, ¿no? Y el trabajador se va a recuperar a los 10, más o menos a los 10 días, ¿no? De darle los antiinflamatorios. En caso contrario, ya el especialista va a hacer un tratamiento quirúrgico que consiste en ponerle una malla en el piso orbitatorio, ¿no? Para, mejor dicho, encajarlo, ¿no? Al glóbulo ocular. Ya, también tenemos el caso de hipomas, ¿no? Que vamos a ver sangre en la cámara anterior. La cámara anterior es lo de adelante. Ya, en estos casos también es por un fuerte impacto, ¿no? Va a ser contuso. Mecánico contuso. Ya.
Vamos a tratar, en caso se va a evidenciar porque vamos a ver sangre, ¿no? En su cámara anterior del glóbulo ocular dañado. Y para tratarlo tenemos que poner al trabajador en reposo 45 grados para que haya una mayor absorción de la sangre. También le podemos dar cicloplégicos y acetalamida. Estos cicloplégicos y acetalamida van a combatir el aumento de la presión intraocular, porque a mayor aumento de presión intraocular, mayor va a ser la probabilidad de que se impregne la sangre y, y esto también va a ser a mayor probabilidad de que se pueda causar un glaucoma. Y el glaucoma es muy peligroso porque el trabajador, el paciente, puede perder la visión. Y en todo caso, el especialista va a hablar la posibilidad de drenaje quirúrgico, ¿no? Si es necesario. Luego tenemos las quemaduras químicas. Ya como habíamos hablado en quemaduras químicas, habíamos visto álcalis y ácidos. Va a ser el mismo tratamiento, pero vamos a tener que asegurarnos de que este álcalis, este ácido, o sea, no esté dentro del glóbulo ocular. O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a lavar con abundante agua. Sabemos que tiene, por ejemplo, el álcalis. Ya sea con un lavavajos, una jeringa, una aguja, y vamos a echarle bastante agua al glóbulo ocular, asegurando de que esté limpio, libre del álcalis, ¿no? Porque como sabemos, este álcalis es bastante agresivo. Ya, eso sería, ¿no? Lavado abundante con agua. En el caso de quemaduras por radiación, por ejemplo, yo he investigado y muy recurrente es que, por ejemplo, los trabajadores que hacen soldadura, a veces se quitan la protección, ¿no? Sufren una quemadura por radiación. Pero no siente los síntomas, el dolor, ¿no? En esos instantes, sino regresa a su casa y más o menos en la madrugada, ¿no? Va al centro de salud con su familia, ¿no? Sintiendo mucho dolor, ¿no? Este paciente. Eso es lo que he investigado, ¿no? Lo que he encontrado sobre quemaduras por radiación. Y básicamente el manejo sería tapar el ojo siempre que no haya úlcera corneal y no haya evidencia de infecciones. Y va a ser controlar diario. Ya, el trauma ocular abierto es netamente de manejo especialista y es bastante dramático en estos casos. Y tiene mayor probabilidad de que se pierda la visión, ¿no? Que con los anteriores. Y vamos a derivarlo de inmediato al centro de complejidad oftalmológica. Y ahí también tenemos que asegurarnos de que no tenga, o sea, nuestro trabajador, siempre vamos a asegurarnos que no tenga un tramo ocular abierto, ¿no? O un CIO, que es el cuerpo extraño intraocular, ¿no? Eso es lo primero, o sea, darnos cuenta que no tenga ninguno de estos dos, porque esto es de mucha gravedad. Ya, eso sería todo, profesora. Muchas gracias. Ah, el gatito. Gracias. Uy, ¿dónde estás? Bien. Uy. Bien, Nicolás. Lo que quiero resaltar de la exposición, porque ha sido bastante gráfica, ¿no? Es que todo esto se puede evitar, ¿no? O sea, están viendo la gravedad de las lesiones que pueden tener los trabajadores en los ojos. O sea, uno llega a trabajar y obviamente que nadie quiere tener ninguna de estas patologías, ¿no? Nadie quiere tener los ojos dañados y a veces irreversiblemente, ¿no? Y es de verdad que es terrible, tanto para el trabajador como para la familia, que pierdan la visión, porque eso ya, ese es un ser inválido, ¿no? Todos tuvimos el caso de una empresa que el trabajador por accidente, por quemadura química, perdió un ojo, ¿no? Y luego, bueno, el empleador lo dejó seguir trabajando, ¿no? O sea, bueno, como no estaba incapacitado totalmente, y fue también porque no estaba usando su equipo de protección personal, ¿no? Y qué es lo que generalmente sucede. Y la cuestión es que trabajando después de como 5 años después del primer accidente de trabajo ocular, pierde el segundo ojo por un traumatismo ya ocular abierto, ¿no? O sea, a pesar que tuvo un accidente y no usó EPP, o sea, hubo un segundo accidente y tampoco usaba EPP.
en la misma empresa. Entonces, y es por eso, y ahí sí, bueno, pues ya se incapacitó y tenía hijos pequeños y todo un drama, ¿no? Pero es por eso que se debe insistir, e insistir, e insistir. No entras y no usas tus lentes de protección, tu careta de protección, lo que tenga, lo que esté indicado de acuerdo al riesgo al que está expuesto, ¿no? Los ojos son una zona muy, pero muy sensible y también muy expuesta. A pesar de, y si sabemos cuáles son los riesgos al que está expuesto, ya sea quemaduras, sustancias químicas, a esquirlas, a todo ello, con mucha más razón, ¿no? Porque un traumatismo directo, un golpe, bueno, eso nadie se lo espera. Eso de repente se puede evitar dependiendo de la zona, ¿no? Que no tengamos lugares muy apretados, muy cerrados, que todos tengan visibilidad y que no se caigan, no se caiga ningún objeto de lo alto, ¿no? O sea, todo se puede prevenir. Pero el usar EPP ocular es básico si vamos a estar expuestos a ese tipo de riesgos, ¿no? Algo que quería decir acá, así, con respecto al transporte, a poder referir al trabajador, por favor, la referencia tiene que ser a un hospital nivel 3, o sea, al más alto nivel que puedan llevarlo directamente. No pierdan el tiempo llevándolo a una posta o a un hospital pequeño, porque allí no van a encontrar oftalmólogo. Y eso tiene que ser visto por el especialista que es el oftalmólogo. Entonces, ¿dónde van a encontrar un oftalmólogo? Bueno, si están en provincia también es bastante difícil, ¿no? Pero al menos que lleguen, le pongan los primeros auxilios, que lo terminan de lavar bien, que sellen los ojos hasta que puedan derivarlo antes de que pierda la vista. Acá en Lima, obviamente que tenemos, por el Ministerio de Salud, tenemos el Instituto Nacional Oftalmológico, el INO, que está en Breña, ¿no? Por la parte de salud tenemos Almenara y Rebagliati, que tienen oftalmólogo las 24 horas del día. Pero después los demás hospitales no tienen oftalmólogo las 24 horas del día. Así es que una lesión de estas será visto probablemente por un cirujano general hasta que al día siguiente lo pueda ver el oftalmólogo. Y cuando pasan más horas es más difícil, o sea, es más difícil que esto se pueda mejorar, salvar o que sea un poco más reversible, ¿no? Generalmente es así reversible. Entonces, ante esto, primero, prevención, segundo, prevención, tercero, prevención, y cuando ya nos sucedió, si sabemos que es problema químico, bastante agua, tapar con una gasa y llevarlo a una emergencia donde nosotros sepamos que va a haber oftalmólogo. No perder el tiempo en otros hospitales porque de ahí se aclaran la referencia a otro lado, se pierde tiempo. Llegan a la puerta a ver si no hay oftalmólogo, tiene que ir a otro sitio y van a hacer doble viaje. Acá el tema con el ojo es que tiene que ser lo más pronto posible que lo vea un oftalmólogo. No pueden perder el tiempo paseando al trabajador por todas partes. Directamente a un lugar que ustedes sepan que la emergencia va a haber oftalmólogo. Entonces ya le dije en Lima, el INO, que es Instituto Nacional de Oftalmológico, Almenara, Rebagliati, ¿no? Entonces, y por emergencia esto lo tiene que atender sí o sí. Entonces, no colocar cremas, ni gotas, ni nada, no, o prohibido, se puede lesionar más el ojo. Peor, si es que cayó una pequeña esquirla, no pueden colocarle líquido ahí, ¿no? El líquido lavar con agua solamente es en caso que sepamos que es una sustancia líquida química. Después no coloquen líquido y nada, y tapar el ojito con una gasa para que no se exponga a la luz y no esté parpadeando y lesionando más lo que sea que haya entrado al ojo. ¿Ok? Entonces, yo creo que grabándose estas imágenes ustedes van a poder tener un poco más de precaución y cuidado cuando un trabajador no se quiera poner lentes y decirles, no te pones lentes, no entras a trabajar. Y ustedes también igual, si saben que se van a exponer a estos lugares, jamás entrar a un lugar, a un lugar de riesgo sin sus lentes de seguridad. Prohibido. Bien. ¿Quién continúa? ¿Qué tipo de lentes se recomienda yo? O algo básico, ¿no? No, O es que depende. es dependiendo del tipo de riesgo.
Si vas a estar expuesto a UV, tienen que ser lentes tipo Google con protector UV, ¿no? Si vas a estar eso también es importante. Hay lentes y lentes de seguridad. Hay lentes de seguridad que solamente se los colocas como si fuera una gafa común y silvestre, ¿no? Y tiene por los costados todavía orificios, ¿no? O sea, por los costados está con orificios y por ahí puede entrar cualquier sustancia química. También tenemos humos, acuérdense, ¿no? O sea, cuando es una soldadura, aparte de que salen esquiros, también sale humo. Entonces tiene que ser un lente que te dé protección, que te dé un sello hermético, ¿no? Y de preferencia aquellos que tienen elásticos y se pegan hacia la parte de atrás como si fuera una vincha, o sea, pero la parte de atrás de la nuca, con un sello elástico para que selle y no entre nada por ningún lado, ni por los laterales, ni por la parte superior ni inferior. Entonces, eso es dependiendo de con qué estás, a qué te estás exponiendo. Si la empresa no compró los lentes tipo Google, o sea, no tiene un sello hermético, puedes tener unos lentes mientras que algún día o cuando se pueda compren los tipo Google, que son más caros, ¿no? Y tengan solamente los lentes básicos, entonces que por lo pronto les compren una careta facial, ¿no? Y una careta facial también que tenga las especificaciones técnicas adecuadas, ¿no? Tiene que ser antineblina, ¿no? Porque con el vapor de agua también se nubla y eso va a producir también más accidentes de trabajo, ¿no? Tiene que ser una careta que sea antineblina, una careta que sea también anti-líquido, o sea, que cuando si cae algún líquido inmediatamente se despeje y me deje visualizar bien dónde estoy caminando, dónde estoy trabajando, ¿no? Entonces, tiene que darse las condiciones óptimas, ¿no? ¿A qué me estoy exponiendo? A esquirlas, a humo, a sustancias químicas, ¿no? Y toda área que esté expuesta a sustancias químicas tiene que tener lavaderos, uno por cada 6 u 8 personas, o sea, tiene que tener lavaderos específicos para ojos o un botiquín cercano para poder tener suero fisiológico y poder hacer los lavados adecuados a los ojos si es que me cayó una sustancia química para que hasta que yo pueda llegar a una emergencia con un oftalmólogo, ¿no? Entonces, el EPP va a depender 100% de mi evaluación del riesgo. O sea, cuando yo hago mi IPRC y yo evalúo el puesto de trabajo y con los riesgos que estoy encontrando, con los peligros que encuentro y con la evaluación del riesgo que he encontrado, entonces ahí yo tengo que determinar en ese mismo documento, dentro de los controles, qué tipo de EPP es el adecuado. Aparte que yo pongo mi medida de ingeniería y medida administrativa, ¿no? También mi medida de EPP, tengo que colocar ahí, no solamente poner lentes oculares, ¿no? No solamente poner lentes protectores, no solamente poner guantes, ¿no? No solamente poner, ¿cómo se llama? Qué sé yo, un respirador. Siempre tenemos que ser específicos y pedir con nombre y apellido qué tipo de PPC que estamos pidiendo, ¿no? Y si es posible ponerlo con especificación técnica, porque acuérdense que el que va a hacer la compra, el que va a hacer el pedido, que es logística, si nosotros ponemos guantes, nos pueden comprar cualquier tipo de guantes. Nosotros ponemos lentes de seguridad, nos van a comprar cualquier lente de seguridad. Entonces tenemos que ser específicos, pero para eso tenemos que conocer el puesto de trabajo. Yo, profesora, gracias. A ver, ¿quién sigue? Elizabeth, ¿consigo? Sí, profesora. A ver, ¿puedes ver tu No todavía, profesora. ahora? Sí, profesora, le envié una modificación de mi PPT, no sé, ¿es ese? No sé. A ver, ¿es este? Está en la de mi compañero. ¿Hasta de tu computadora? Escucha, a ver, un ratito. ¿Lo puedes ver? Sí, no es esa. ¿No es esta? A ver, déjame ver, un ratito. Ya. Ah, creo que no lo bajé. A ver, déjame ver.
¿no? Sí, profesora. Ok, Ya. empezamos. Buenas tardes, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la reanimación cardiovascular básica o RCP básico. Siguiente, profesora. Siguiente. PPT. Ya. La reanimación cardiovascular es una técnica útil que se utiliza para salvar vidas en caso de emergencias, entre ellas cuando a una persona le da un ataque cardíaco o cuasi ahogamiento, cuando se detiene la respiración o los latidos del corazón de una persona. El RCP combina la respiración boca a boca y las compresiones torácicas. La respiración boca a boca suministra oxígeno a los pulmones de las personas, mientras que las compresiones torácicas mantiene a la sangre oxigenada y circulando hasta que la persona pueda reaccionar y respirar por sí misma. Como un dato curioso, les quiero decir que las estadísticas en España no puedo encontrar en Perú, pero en España son muy graves, ya que dicen que solo el 18% de los casos con testigos realizan RCP, y de los cuales se deriva que el 11% de las personas se recuperan sin secuelas del accidente. Y esto es preocupante, ya que si es que una persona está ahí, puede ayudar. Y un RCP bien hecho puede recuperar a una persona hasta el 50% sin ayuda médica. Y también quería darles un consejo, que es mucho mejor hacer algo a no hacer nada en absoluto. Si es que alguien no tiene mucho conocimiento o duda de sus conocimientos o habilidades, si siente que no está al 100% para realizar una de estas maniobras, recordar que la diferencia entre hacer algo y no hacer nada podría salvarle la vida a alguien. Siguiente PPT, profesora, por favor. Profesora, siguiente. Antes de comenzar, debemos ver algunas cosas. Por ejemplo, si es que la persona está en un ambiente seguro, por ejemplo, si estás a la mitad de la pista, no lo puedes aplicar. Si la persona respira o tiene pulso, para ver si es que tiene pulso, siempre es necesario con el dedo, como explicó la profesora la semana pasada, con el dedo medio o anular o índice, la palma, en la mano, en la muñeca o en el cuello. Y no con el pulgar, porque tiene latidos propios. Para ver si respira, como ven en la imagen, es necesario asomar la mejilla, mirando hacia el pecho para ver si es que se levanta o no. Se asoma la mejilla entre la boca y la nariz para ver si es que bota algo, bota pues básicamente oxígeno, ¿no? O se siente algún calorcito así. También es necesario saber si es que la persona está consciente o inconsciente, para ello como que darle como un pequeño golpe en el hombro así para preguntarle. En caso no lo esté, y bueno, si es que hay alguien más o estás tú solo, bueno, de preferencia si es que hay alguien más, pedir que llame el número de emergencia y pedir que traiga un desfibrilador y bueno, ponerte a actuar, ya que en los 4 minutos, si en 4 minutos no llega oxígeno al cerebro, empiezan los daños, y entre los 4 y 6 primeros minutos que también el cuerpo la sangre no circula, no hay oxigenación, también se puede morir y ya no se puede hacer nada. También la Asociación Estadounidense del Corazón utiliza las letras CAB como un orden que se debería seguir para hacer la reanimación cardiovascular, que significan compression, bueno, está en inglés, compression, airway y breathing, que significa compresión torácica, las vías respiratorias y la respiración. Siguiente, PPT.
PPT, profesora, por favor. Ya. La comprensión torácica, que es el primer paso a realizar, es la que restablece la circulación sanguínea. Para ello es necesario, primero, colocar a la persona boca arriba sobre una superficie firme. Después te tienes que arrodillar junto al cuello y a los hombros de la persona y con la palma de la mano colocar el centro del pecho de la persona, aproximadamente entre los pezones, un poco más abajo. Y colocar la otra mano sobre la mano anterior. Para esto recuerda tener los codos derechos y posiciona los hombros directamente arriba de las manos. Es necesario que utilices el peso de la parte superior de tu cuerpo para presionar. Debes presionar con fuerza de tal forma que se hunda entre 5 y 6 centímetros y a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minutos. Y realizas este paso. En caso no estés capacitado para hacer la respiración boca a boca, es preferible que te quedes en este paso y esperar hasta que la persona reaccione. Y si en caso tienes más conocimiento, pues, profesora, ¿puede cambiar la PPT? Profesora, ya. Lo ideal es abrir las vías respiratorias. Para ello, primero cerciórate de que no tenga nada atorado. Como se ve en la imagen, la lengua presiona la laringe y de que no deja respirar a la persona, por lo que es necesario posicionar la palma en la frente de la persona e inclinarla lentamente hacia atrás, con la otra mano en el mentón, haciendo para que quede de esta forma y la vía quede libre. Siguiente PPT, por favor, profesora. Ya, y ahora empezamos con la respiración boca a boca por la persona. Después de... primero hay que cerrar las fosas nasales. ¿Y cómo lo hacemos? Con los dedos tapando la nariz. Después debemos de cubrir la boca completamente, de tal forma que no quede, de tal forma que quede sellada por completo pues, la boca. Primero realizamos una respiración de rescate y debemos verificar, como se ve en la imagen de blanco y negro, y debemos ver si es que el pecho se infla. En caso no se infle, debemos de volver a abrir las vías, o sea, volver con la mano en la frente y con el mentón, y levantar el mentón, porque es probable que, y verificar más que todo que no haya nada atracado entre las vías. En caso se observe un pequeño elevamiento en el pecho, volvemos a hacer la respiración boca a boca. Esta respiración debe ser entre un segundo máximo. Y se deben hacer 2 comprensiones, no, se debe hacer 30 comprensiones torácicas seguidas de 2 respiraciones de rescate. Y este es un ciclo y se debe hacer aproximadamente por 2 o 3 minutos, o bueno, hasta observar, pues, ¿no? Si es que la persona se observa rastros de vida en la persona, ¿no? Observa algún tipo de movimiento. Por lo general se pide que se haga entre 2 personas, ya que es un poco cansado, y para hacerlo adecuadamente, pues, sobre todo las compresiones torácicas, que requiere de cierta fuerza, se pide como que la colaboración de alguien más, ¿no? En caso se pueda. Y sobre todo también llamar al número de emergencia para que pueda acudir a las personas. Y en caso de niños, cuando son muy bebés, se recomienda que solamente se utilice una mano y que las comprensiones sean entre 2/3, entre 1 y 2/3 del ancho, pues, de la persona, ¿no? Del tamaño
de su caja torácica. Sí. Y eso es todo, profesora. Gracias. Ok, gracias por la presentación. Y estás. Elizabeth, sí, pues, o sea, bueno, primero para empezar tenemos que la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, que es quien nos brinda las pautas de cómo se tiene que hacer una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y esta es, bueno, la última que ha puesto es la ABC que nos ha indicado su compañera. Pero ahora tenemos que tener también en cuenta algunas cosas, ¿no? Si bien es cierto, podemos tener de repente en medio del trabajo alguien que se desmaya y que probablemente necesita un RCP, acuérdense, reanimación cardiopulmonar, ¿no? Tenemos que tener toda la información a la mano, ¿no? Primero, ante esa emergencia, tienen que estar preparados todos para poder hacer una reanimación cardiopulmonar. Eso es algo básico. Aparte, también que tienen que tener los teléfonos a la mano de a quién llamar para que vengan el apoyo, ¿no? Si tienen un centro médico o un médico si están en un campamento, inmediatamente para que venga a seguir con el RCP, porque tienen más experiencia, ¿no? Pero también ya tienen que ir ubicando la ambulancia y también hacia dónde va a ser derivado con la mayor premura posible. Lo ideal es que tengan ustedes en su base un desfibrilador, pero lo que pasa es que no en muchos sitios tenemos acá en el Perú, ¿no? En otros países, ¿no? Tienen este aparato, el desfibrilador, en cualquier lugar, lo tienen en los estadios, lo tienen en el metro, lo tienen en la calle, o sea, lo tienen en cualquier lugar, cosa que si esto pasase, cualquiera, es como cuando tenemos en algunos edificios el vidrio, que dice rompe el vidrio en caso de incendio, igual también existen desfibriladores en lugares públicos, en muchos países, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos países, y en eso nos lleva mucha distancia Japón y algunos países europeos, creo que hasta Chile también, si no me equivoco, es que enseñan este curso de RCP en niños, desde primaria. Ya saben qué tienen que hacer cuando encuentran a alguien que está desmayado, que ha perdido el conocimiento, y saben iniciar la animación cardiopulmonar. Entonces, esto de verdad que es algo bien básico. Como su compañera ha dicho, puede salvar vidas, y así no lo sepan hacer, como digo, no lo sepan hacer en forma minuciosa, ¿no? A no hacer nada puede ayudar y puede salvar vidas, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá ahorita, o sea, esos temas de accidentes que ocurren en el trabajo y también obviamente pueden ocurrir afuera, ¿no? Son justamente para que ustedes tengan las medidas básicas de qué hacer en caso ocurra alguna de estas patologías. Entonces, revisar primero el ambiente, si es seguro o no para acercarse a alguien que esté desmayado. Acuérdense que lo contrario, si no, ya no va a ser un herido, van a ser dos heridos, ¿no? Luego verificar si está consciente o no. Mientras tanto, yo misma u otra persona que está cercana, uno va a verificar, el otro va llamando a emergencias, tienen que venir ¿cómo se llama? Tienen que venir el equipo de primeros auxilios, ¿no? Si tienen un desfibrilador en la empresa sería lo ideal, ¿no? Pero no todas las empresas lo tienen, pero sería lo ideal, ¿no? Y también saber utilizarlo, ¿no? El RCP, en el RCP también se puede usar desfibrilador. Cuando tenemos ya el RCP avanzado es cuando llega al médico, le ponen una vía, le ponen medicamentos, ¿no? Pero hay algo que quiero que tengan también en claro con eso, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que, como dijo su compañera, amplificar la vía aérea, se ve mejor creo que en esta foto acá. Entonces, acá, como dijo bien, ella no pasa bien el aire, entonces tenemos que levantar un poco el mentón y ir hacia atrás con la cabeza y abrir aquí la boca para ver que esto se aperture y pueda respirar mejor. Verificar también si no tiene algo en la boca, porque de repente se atragantó con algo y eso es lo que no le permite respirar, ¿no? Verificar que está respirando, verificar si tiene pulso, eso lo vimos cuando vimos funciones vitales, pues es importante que ustedes sepan cómo se toma el pulso y cómo se verifica cuántas
respiraciones por minuto tiene, o sea, todos o tienen reloj o tienen su cronómetro en su celular y tienen que verificar cuántas respiraciones por minuto, cuánta frecuencia cardíaca por minuto, ¿no? Y inmediatamente comienzan con las compresiones, ¿no? Esta es la postura de rodillas con los brazos estirados y apoyando toda mi fuerza de mis hombros hacia abajo, ¿no? Entonces acá se ve mejor la foto, es una mano en forma con el talón de la palma de la mano hacia el esternón y la otra mano sobre ella haciendo un entrecruce con los dedos, ¿no? Para darle más fuerza. ¿En qué parte tengo que presionar? Acá está bien explicado. Acá está una mamila y acá está otra mamila. El esternón es el hueso que está al centro y aquí, este es el punto. Este punto turquesa es el punto donde tengo que hacer la compresión. ¿Ok? Entonces empezamos a hacer las compresiones mientras viene el equipo de apoyo. Con el tema de la respiración boca a boca, acá también les voy a explicar algo que tiene que quedarles bien claro. Si es el familiar de ustedes, están en su casa, ustedes hacen tanto la maniobra de compresión como la maniobra de respiración boca a boca. Pero actualmente ya nos está indicando mucho que hagamos respiración boca a boca en la calle de desconocidos, ¿no? Por obvias razones. Uno es que puede ser que la persona que está afuera tenga una herida en la boca, ustedes también de repente se mordieron la boca en algún momento X, ¿no? Puede ser que el que esté inconsciente tenga VIH, ¿no? Tenga una infección, algo que les pueda contagiar, ¿no? Puede ser también ahora con el tema del coronavirus, que esté alguien ahí y les contagia el coronavirus. Entonces, el dar respiración boca a boca es ahorita muy riesgoso por el tema de los, ¿cómo se llama? De los gérmenes, ¿no? Entonces, acá lo que veo es que acá le han puesto algo que parece que fuera un trapito. Si se tiene a la mano gasas, ¿no? Si es en la empresa que sacan el botiquín y traen gasas, pueden poner gasas una sobre otra y eso impediría el contacto directo de la mucosa de uno con la mucosa de la boca del otro para evitar infecciones ese tipo que se contagian por sangre, ¿no? Pero eso no los excluye del COVID. O sea, el coronavirus sí se pueden contagiar si es que hacen respiración boca a boca, porque obviamente están sin mascarilla, ¿no? Entonces, hay que tener precauciones con el tema de la respiración boca a boca ahora por el contexto COVID, ¿no? Y también y por el tema de infecciones que se transmiten por sangre, como por ejemplo el VIH, y utilizar siempre una gasas o algo que cubra, una tela que cubra y no haya contacto directo de mi boca con la boca de otra persona. Bien, esto solamente por ahora, por el tema que tenemos tantos problemas infecciosos, ¿no? Uy. Entonces, tienen que saber la forma correcta, tienen que saber cuántas compresiones, tienen que saber que mientras tanto tienen que estar llamando a otra persona. Lo que ustedes pueden hacer es temporal, no es para siempre, ¿no? Y verificar luego las compresiones de que ya la persona respira o yo mismo o otra persona de preferencia tiene que ir contando cómo se llama el pulso, ¿no? Por eso es preferible también que sea de dos. Como dijo su compañera, yo me canso, me duele el brazo, entonces el otro puede continuar hasta que venga la ambulancia, venga la ayuda y pueda hacer y ya esté el personal más entrenado y pueda hacer compresiones con mucha más efectividad, ¿no? Entonces, esto es lo básico por ahora, ¿no? Lo que tienen que saber como qué hacer cuando encuentran a alguien que está desmayado. Bien. Y lo Oye, del se pasó el tiempo volando en eso. desfibrilador está normado. Bien. Lo del desfibrilador está normado. O sea, ¿en qué establecimientos debería de haber? Claro, pero el desfibrilador es un... Claro, el desfibrilador hay en todos los establecimientos de salud, todos tienen desde una... Pero lo debe tener también las empresas que tienen trabajadores en gran cantidad y que tienen un médico ahí a la mano, ¿no? Así como las empresas tienen su ambulancia, las ambulancias vienen con desfibrilador, por ejemplo, ¿no? Yo, la mayoría de campamentos mineros que he ido, tienen su ambulancia y tienen ahí su desfibrilador. Y eso es como si fuera una radio portátil, es pequeña, no es un equipo grande, no es como un ecógrafo, ¿no? No has puesto la fotito del desfibrilador, ¿no?
No, no está la foto. Porque yo me acuerdo que hace unos años murió un jugador y creo que ahí recién se En el pusieron las pilas estadio de no hacer. había. Claro. Ujú. Acá en Perú han fallecido, creo que hasta dos, uno en Huancayo, creo que otro no sé dónde, que también, porque no había, para empezar, nadie le hizo RCP y no tenían desfibrilador y tampoco nadie lo sabía utilizar. Y eso es algo básico, es súper fácil, o sea, no es nada de otro mundo. Entonces, cuando ustedes entren a una empresa y tengan ahí el médico, tengan ambulancia, busquen el desfibrilador y practiquen, así como se practica, como se llama con el, ¿cómo se llama esto? Con el extintor, ustedes también aprendan porque cada desfibrilador es de acuerdo al modelo, pues no hay más antiguos como también hay más modernos, ¿no? Aprendan cuál es el botón de prendido, apagado, cuál es el botón que indica qué cantidad de joules se tiene que aplicar, y ustedes, o sea, eso como les digo, hasta los niños de primaria en otros países saben hacer RCP, saben usar el desfibrilador. O sea, encuentran un lugar que están indicado que está, generalmente están cerca de los semáforos, ¿no? Rompen el vidrio y sacan el desfibrilador y los niños saben usar el desfibrilador, o sea, si en otros países lo puede usar un niño, cualquiera lo puede utilizar. Eso no es algo que solamente lo sepa un personal médico, ¿no? O sea, cualquier persona que sepa cuál es el prendido y el apagado, cuál es la cantidad de joules que se tiene que colocar, y eso está apuntado ahí en la parte o sea, incluso está indicado en la parte externa del desfibrilador, o sea, qué botón se presiona o qué movimiento se hace para que se prenda y plum, ya está. O sea, no es nada del otro mundo. Y acá en el Perú lo que pasa es que no tenemos mucha cultura de seguridad. Si tuviéramos cultura de seguridad, no mucha gente se moriría en las calles y también esos jugadores en un estadio que no tenga desfibrilador. Y sí, pues por eso nos siguen diciendo que somos país tercermundista. A ver, chicos, al final, ¿cuántas discusiones hemos tenido hoy día? Uno, dos, no, Peralta no estaba. Uno, dos, tres, solamente se ha puesto, no, cuatro exposiciones. Wow, ya. Entonces nos quedamos con Chuquillanqui y Chuco para la siguiente exposición. La próxima semana, para acabar todos, el día jueves, tenemos la última clase que es vibración y ruido, que no es mucho. Hacemos la clase y le avisan al delegado quiénes pueden exponer el jueves y quiénes pueden exponer el sábado, ¿ya? Para que no haya cruce por los horarios que tienen del jueves. Porque del jueves y el sábado acaban todos sí o sí. Ya no hay más fechas. ¿Entendido? Sí, profesora. Profesora, una pregunta, profesora. Nosotros cuando exhalamos, liberamos dióxido de carbono. Claro que creo que también Sí. un porcentaje de oxígeno también liberamos, ¿verdad? Digamos, exhalamos y eso es lo que al momento de hacer la respiración, digamos, con el RCP, eso es lo que va a ayudar a la persona, ¿verdad? No, O no sé, no. ya, no, lo que pasa es que nosotros al inhalar sacamos aire. Entonces nosotros para poder darle aire, nosotros primero tomamos aire, nosotros aspiramos y luego eso es lo que le insuflamos. O sea, no es que respiro y lo que exhalo tiene aire para que es suficiente como para que se eleve el pulmón. Lo que queremos es que el pulmón se eleve y eso haga funcionar y respire más veces, porque generalmente cuando alguien pierde el conocimiento, la frecuencia cardíaca es baja y la frecuencia respiratoria también. Entonces, ¿por qué mecanismos? Por muchos mecanismos, ¿no? Se pueden desmayar por un trauma, por un problema cardíaco, por un problema neurológico, ¿no? Que pierde el conocimiento, pero generalmente es un fallo cardíaco. Entonces, si hay fallo cardíaco, ¿qué pasa? La circulación no funciona bien, no llega
no llega sangre del corazón, o sea, no sale la sangre del corazón y llega a los pulmones. Entonces, lo que se quiere ¿qué se quiere con el RCP? Lo que queremos es que con la compresión hagamos que el corazón que quiere dejar de bombear, siga bombeando, ¿no? Que siga haciendo que siga saliendo sangre del corazón para que vaya a los demás órganos, tipo pulmón, tipo cerebro, para que reaccione, ¿no? Entonces, la compresión es por eso. Y la respiración que le damos a este paciente es para que también el pulmón se expanda. Ustedes saben que los pulmones son como unos globos, ¿no es cierto? Se llenan y luego como que se desinflan. Entonces, eso, como no está funcionando bien, es como para darle una ayuda. No es para que le demos tanto oxígeno, ¿no? Sino es para darle aire y que el pulmón se llene de aire y empiece otra vez el movimiento. O sea, es como para darle un poco de, ¿cómo se le podría decir? Como para darle un poco de energía, ¿no? Para darle un poco de movimiento y siga y continúe y ya el paciente pueda respirar por sí solo. Pero nosotros no le podemos dar tanto oxígeno con lo que le estamos dando, no le estamos dando mucho oxígeno, le estamos dando fuerza de propulsión, puede decir así, como para que pueda respirar solo, ¿no? Pero ayuda en algo no es 100%, por eso que la AJA ahora lo que ha dicho es que por el tema de precaución, también los procesos infecciosos, ¿no? Más va a ayudar la compresión y por eso es que no es tan importante ahorita darle el tema de la respiración. Entonces, si hacemos compresiones y viene el paramédico o viene la ambulancia, ya inmediatamente le pueden poner oxígeno, ¿no? Con una mascarilla, ¿no? Y también le siguen con las compresiones, ya usan el desfibrilador, le ponen un suero, le ponen medicamentos por la vena, entonces ya le ayudan con otras cosas más, ¿no? Entonces, el tema de la compresión es para darle empuje, un poco de fuerza al corazón, para que trate de funcionar, que sea un poquito, hasta que llegue la ayuda, que es el desfibrilador, hasta que llegue la ayuda, que son los medicamentos que le van a colocar a la vena, ¿no? Porque de por sí solo el masaje cardíaco no lo va a reír tanto, sino que es como para que soporte hasta que llegue la ayuda que es más importante, que es lo que le va a ayudar más es el impulso nervioso con el desfibrilador y los medicamentos que van a ayudar a que el corazón comience a bombear otra vez más fuerte, ¿no? Ah, ya, profesora, gracias. Es básicamente eso. Profesora, una última pregunta nomás. Por ejemplo, en el trabajo es necesario estar certificado para hacer RCP y otro, si bueno, personalmente yo sí realizaría el RCP, ¿no? Pero, ¿y qué tal si no logro salvarlo? O sea, ¿habrá algunos problemas así, digamos, legales? ¿Legales? Ajá. ¿Y No, porque, mira, a todo médico que entra al campamento últimamente, como están en un lugar tan aislado y de ahí hasta que llegue a un hospital, les están pidiendo que tengan certificación en hacer el RCP, el avanzado, ¿no? Porque el básico lo puede hacer el básico es compresión, respiración y hasta desfibrilador si tuvieran, ¿no? Ahora, si lo que tú vas a hacer no lo va a matar, lo puede ayudar a resistir hasta que venga el RCP avanzado, sí. Pero si tú comprimes mientras llega el RCP, el que va a ser el RCP avanzado, y no logra sobrevivir, o sea, no es responsabilidad tuya, no hay tema legal ahí. El tema legal va a venir de que por qué demoró tanto en venir el RCP avanzado, ¿no? El tema legal va a venir si es que no tenían a alguien que haga RCP avanzado de repente, ¿no? Pero tú por hacer el RCP básico y se te muere, no es tu culpa, ¿no? El tema, después va a venir la investigación de por qué se murió, o sea, por qué no se murió, o sea, qué cosa inició, o sea, la investigación de un accidente o la investigación de un fallecimiento, ¿no? Entonces, le harán una autopsia, dirán, pues de repente fue un infarto, entonces eso nadie lo puede calcular, le puede venir a cualquiera en cualquier momento. Entonces, un infarto y queda ahí, pues, ¿no?
como te digo, el familiar lo máximo que podrá decir es no le evacuaron inmediatamente, ¿no? Que de repente pues esté ahí ese verano, ¿por qué no se pudo evacuar? ¿Por qué no llegó el RCP avanzado rápido? Pero al contrario, si tú no haces un RCP básico, o sea, los que están ahí, los que te van a ver, van a decir, al menos intentó ayudarlo, pues, ¿no? Al menos intentó hacer algo, a no hacer nada, ¿no? O sea, porque eso no te garantiza de que no se va a morir, pero los demás dirán, ¿no? Al menos el ingeniero intentó ayudarlo, ¿no? Y otros dirán, si a mí me pasa, el ingeniero me va a ayudar, ¿no? Al menos me va a tratar de revivir, me va a tratar de que no me muera, ¿no? Y eso es mejor, como dice su compañera, no hacer nada, ¿no? ¿Me escuchaste? Sí, ¿no? Ahora, gracias, está bien. Muy bien. En todo caso sería siempre no tener en práctica, meternos a esos pequeños mini cursos que hay de primeros auxilios para tener en práctica esto, ¿no? Y no se nos olvide. ¿Verdad? Claro. Los cursos de primeros auxilios son básicos, tienen que saber sí o sí, por eso que estamos haciendo, al menos ahorita, un poco de teoría, ¿no? Pero en cuando puedan hacer la práctica,